Bueno, vamos a ver cómo se instala Git y vamos a verlo tanto en Windows como en Linux. En principio vamos a verlo con Windows 10, esta es la última versión disponible de Windows 10 y como en la mayoría de las ocasiones que vamos a instalar una aplicación de Windows, pues resulta que tenemos que irnos a un navegador, que en este caso el único que yo tengo instalado en esta máquina virtual es el que viene por defecto, que es Microsoft Edge. No, gracias. Y vamos a buscar Git. Vale, ¿qué es lo que ocurre en Windows? Cuando en Windows queremos instalar una aplicación nueva, pues lo normal es irte a la página web oficial de la aplicación y te descargas un ejecutable a partir del cual pues habrá un instalador que te vaya guiando paso a paso en todo, pues, en todos los pasos del proceso de instalación. Pero fijaos lo que pasa, si yo me vengo al navegador por defecto de Microsoft, este es el que Microsoft recomienda, que es em, Microsoft Edge, pues resulta que cuando busco Git, esto primero que aparece por aquí no es la página oficial. De hecho, si os fijáis, aquí pone que es un anuncio, ¿de acuerdo? Entonces, tendremos que irnos al segundo enlace, este sí, que este sí es el oficial del producto. En el momento de grabar el vídeo podemos ver cómo la última versión disponible es la 2.35.1, ¿vale? Esta es la última que está disponible. Y aquí hay varias páginas que pueden ser de interés. Una que es muy interesante es esta de la documentación. Una vez que tengamos claros los conceptos principales y que sepamos más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de Git y cómo se utiliza, siempre es una muy buena fuente de información. Especialmente la parte esta que aparece aquí como manual de referencia. Y otra parte que puede ser más o menos interesante son las chuletas que aparecen por aquí. Aunque en mi opinión es más interesante que cada uno se haga su propia chuleta sobre Git. En fin. Pues nada, aquí estaría la referencia sobre las distintas órdenes que permite Git. Y si tenemos dudas sobre algo, pues podemos irnos por aquí para investigarlo. En cualquier caso, nosotros simplemente para la instalación lo que tendremos que hacer es darle a Download for Windows. Hay varias opciones diferentes que podemos utilizar, pero la más cómoda sería simplemente darle aquí a descargar directamente el instalador. Si tenemos un sistema operativo de Microsoft, pero que sea más antiguo, que sea de 32 bits, podríamos descargar esta de por aquí. Y si en lugar de un instalador lo que queremos es utilizar una aplicación que sea portable, una de estas de por aquí. En mi caso, yo creo que siempre lo más cómodo es si voy a utilizar a menudo una herramienta es directamente instalarla. Esto me va a descargar el instalador y me va a permitir también pues, la instalación de la versión de 64 bits. Bueno, de aquí, una vez que se ha descargado, abrir archivo y con esto debería empezar a ejecutarse el asistente. Aquí está control de cuenta de usuario, simplemente me dice, oye, esto es un instalador, voy a hacer cambios en el equipo, ¿estás seguro de que desea realmente? Le digo, sí. Evidentemente solamente un usuario con permiso de administrador puede instalar cosas nuevas en el equipo. Y aquí me aparece la licencia. Esto es lo que comentaba anteriormente, en un anterior vídeo, y es que Git tiene una licencia de software libre. Si miramos lo que nos permite hacer la licencia, que esto es algo que habría que leerlo siempre con detenimiento, pues veo que la licencia es una GPL de toda la vida de Dios que te permite hacer lo que tú quieras con el código. Da igual lo que tú necesites hacer, que la licencia de Git te lo permite, porque te da la libertad de hacer con ella lo que tú quieras. Bueno, le damos aquí a siguiente, le doy a siguiente, me parece que sí, que este sitio es un buen lugar para instalarlo. Y a partir de aquí aparecen una serie de preguntas y una serie de opciones que es por la razón por la que los voy a explicar, porque muchas de estas opciones son interesantes. Mirad, por defecto aparecen aquí marcados esta que aparece aquí como Windows Explorer Integration. Dios mío, qué cantidad de cosas me pregunta Microsoft. Venga,
Entonces, esta parte, ¿qué es lo que hace? Mirad, normalmente a mí ese tipo de opciones, estas opciones, yo las desmarco, no me gusta. Pero es verdad que son cómodas, sobre todo si no tengo muy claro el cómo se utiliza la línea de comandos. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que cuando yo me venga por aquí y me venga al explorador de ficheros y diga, oye, pues mira, es que yo quiero crear un nuevo repositorio, ya digo, un almacén de Git, de código, y lo quiero crear, por ejemplo, en una carpeta nueva que voy a crear por aquí, que se va a llamar proyecto. Bueno, pues la cosa es que si yo le doy aquí botón derecho, me aparecen una serie de opciones. Bueno, pues lo que hace estas opciones que aparecen aquí marcadas es que me va a añadir un par de opciones nuevas a este menú contextual que ocurre cuando yo hago clic derecho sobre un directorio. Es decir, aquí van a aparecer opciones nuevas relacionadas con Git. Son muy cómodas de utilizar si voy a utilizar Git a menudo, ¿vale? Que se supone que eso es lo que va a ocurrir si uno es un desarrollador. Pero no es obligatorio tenerlo y de hecho, bueno, pues en mi caso ya digo, yo prefiero tener este menú tan limpio como sea posible, porque ya hay aquí muchas cosas que ni siquiera utilizo. Por ejemplo, esto de examinar con Windows Defender o anclar al acceso rápido o conceder acceso a o incluir en la biblioteca cuando todas las opciones de biblioteca son las primeras cosas que yo quito porque no me gustan. Bueno, pues a mí me gusta tener ese menú tan limpio como sea posible y por lo tanto yo normalmente desmarco esa opción. Pero insisto, si no estás acostumbrado a utilizar la línea de comando, es muy cómodo dejarlas marcadas. Es súper cómodo. Y de hecho, para que se vea, yo simplemente las voy a dejar marcadas. Otra opción que recomiendo marcar sería esta parte que aparece aquí al final, que pone nuevo, añadir un perfil de Git a Windows Terminal. Windows Terminal, mirad, cuando hablamos de la terminal de Microsoft, pues la Microsoft Terminal sería, bueno, esta sería la PowerShell, pero bueno, no importa. Sería esto. Es una terminal que es antigua desde hace décadas. Es decir, palidece en comparación con la cantidad de terminales y opciones que hay en Linux. Bueno, pues Microsoft por fin se empieza a tomar el tema de las terminales en modo texto, ¿no? Y las interfaces en modo texto con un poquito más de seriedad de lo que se ha tomado hasta ahora. Y entonces esta terminal es absolutamente limitada. Entonces, una de las cosas que han hecho, que el código además está en GitHub, con lo cual es disponible para todo el mundo que lo quiera comprobar, es que han creado una nueva terminal por fin, con pestañas, opciones, con perfiles, colores, en fin, un montonazo de cosas que se pueden establecer. Bueno, pues una de las cosas que podemos establecer es un nuevo perfil para Windows Terminal. Yo lo voy a marcar, aunque en realidad el Windows Terminal yo no lo tengo instalado, ¿vale? Pero bueno, me parece que es interesante saber que, bueno, que esa opción está por aquí. Simplemente le damos aquí a siguiente y pasamos a la siguiente pregunta, que sería, bueno, que si quiero que aparezca algún tipo de carpetilla de esta con los accesos directos. Le digo que sí, sin problema ninguno. Y esto sí es una opción mucho más interesante. ¿Qué es lo que me está preguntando? Lo que me está preguntando es, oye, resulta que cuando vaya a hacer un commit, es decir, cuando yo vaya a añadir una nueva revisión de código al almacén, porque quiero almacenar esta revisión de código, me está preguntando, una de las cosas que me preguntará será el comentario con el que se quiere guardar. Es decir, yo cuando vaya a guardar una revisión de código en mi repositorio, me va a decir que tengo que explicar, aunque sea de una manera muy sucinta, qué es lo que estoy cambiando con esta nueva revisión, que el cambio se han producido. Bueno, pues me abre un editor de textos. ¿Cuál es el que aparece aquí marcado por defecto? Vim. Yo no recomiendo que utilicéis Vim en absoluto. Entiendo que hay un montón de gente para la que le parezca que Vim es fantástico y maravilloso. Yo no soy una de esas personas, he intentado en más de una ocasión aprender a utilizarlo y de hecho soy capaz de utilizar los conceptos básicos de Vim, pero no le veo sentido. Es decir, lo veo muy farragoso y lo veo muy complicado de utilizar. Para mí no es Vim, desde luego. Y aparecen aquí otras opciones, mucho más amigables.
Por ejemplo, si tenemos instalado en Notepad++, pues se puede utilizar en Notepad++. El Visual Studio Code también se podría utilizar. Bueno, aquí aparece Codium, además de distintas versiones de Visual Studio Code. Aparece también Nano por algún lado, efectivamente, aquí aparece Nano. El que yo recomiendo si estamos hablando de Windows es simplemente que no nos mareemos la cabeza y utilicemos el blog de notas. El blog de notas va a estar disponible, no nos va a dar problemas ninguno. Es verdad que está súper limitado y que no tiene mucho interés, pero bueno, es una cosa rápida y liviana. Y realmente, pues tampoco lo vamos a utilizar muchísimo. Así que el más sencillo es el blog de notas. Ese es el que yo recomiendo, a no ser que sepáis utilizar pues otro editor que sea más cómodo, más rápido o con el que tú te sientas más a gusto. Pues nada, siguiente. Bien, esta es una de estas cositas que a nosotros no nos debería afectar en absoluto, pero bueno, los americanos parece que todo es un problema racial o de género o de cualquier otra cosa. Mirad, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando yo creo un repositorio nuevo en Git, es decir, un nuevo almacén, se genera automáticamente una rama de desarrollo. Una rama es simplemente un conjunto, una línea de tiempo con las revisiones que he hecho. Bueno, pues a esa rama principal hay que ponerle un nombre. El nombre que le puedes poner, el que a ti te dé la gana, sin problema ninguno. Si dejas la opción por defecto, la rama se va a llamar Master. Y ya está, Master, no hay más nada. Para nosotros no hay problema ninguno, pero ¿qué pasa? Que Master tiene varias traducciones en inglés y nosotros podemos traducirlo como maestro, que es como probablemente la mayoría de nosotros lo traducirá, pero también se utiliza como amo. Amo como en amo y esclavo. Y entonces para algunas personas en Estados Unidos la palabra master tiene unas connotaciones racistas que no tiene sentido ninguno porque estamos hablando de líneas de código. Es decir, aquí nadie está hablando de plantaciones de algodón, ni estamos hablando de una mina, ni estamos hablando de trabajo forzado, estamos hablando de código. Y le podrías poner de cualquier otra manera. Master simplemente podría ser la línea maestra, la línea principal de tu código, de tu proyecto y se acabó. Si nos dejamos llevar por ese tipo de pamplinas y tonterías, pues le podemos cambiar el nombre perfectamente y por ejemplo aquí pues simplemente le diríamos, oye, pues en vez de master quiero que la rama principal se llame, pues eso, principal, que se llame main, que se llame trunk, que se llame development o que se llame de cualquier otra manera. Yo, como no me dejo llevar por pamplinas de esas, le voy a decir que, mira, me da igual la que sea. Y al que se ofenda, porque se lo haga mirar, porque esto no tiene ningún sentido. En fin, Master es como se va a llamar, mi rama principal, y esto es algo que tendrá relevancia mucho más adelante, cuando realmente llevamos mucho más tiempo utilizando Git, ¿vale? Siguiente. Bueno, una de las cosas que ocurre es que cuando nosotros estamos instalando Git en Windows, no solamente nos instala el propio programa Git, sino que Git realmente funciona sobre Bash, sobre un intérprete de órdenes de Linux. ¿Vale? ¿Qué relevancia tiene eso? Realmente para nosotros no demasiado. Pero resulta que para que yo pueda teclear una orden y que esa orden sepa dónde hay que buscarlo, bueno, pues se utiliza una variable de entorno que se llama la variable path. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, no tiene mucha relevancia, a no ser que nosotros lo hagamos mal. Mira, por defecto, la opción esta es la recomendada. Si sabemos lo que estamos haciendo, bueno, pues es posible que nos interese una de las de arriba o una de las de abajo. Mi recomendación, si no tenemos muy claro las implicaciones que tiene cambiar el path del sistema, no lo hagas. Deja directamente que Git sea el que haga los cambios necesarios para que pueda funcionar él correctamente y no te marees tú lo más mínimo. Pero si ya tú tienes cierto bagaje con sistemas operativos, bueno, pues tú sabes la implicación que tiene variar el path del sistema. De hecho, el concepto del path, la ruta donde se van a buscar
las instrucciones es exactamente lo mismo en Windows y en Linux, simplemente varía la manera en la que se gestiona ese path, pero es muy similar. Entonces, si tú sabes cómo quieres modificarlo, hazlo modificándolo pues a mano. En mi caso, de nuevo, que Git decida la opción por defecto y continuamos. Más opciones. Resulta que además de instalarme Git Bash, pues cuando voy a instalar Git en Windows, también me pregunta si quiero instalar un servidor y un cliente de OpenSSH. De nuevo, 3/4 de lo mismo. Si no me quiero marear demasiado, pues simplemente le digo que utilice el OpenSSH para gestionar conexiones remotas con repositorios remotos que viene con Git. Pero de nuevo, si yo ya soy un usuario, digamos, avanzado y ya tengo yo instalado mi propio cliente, mi propio servidor de SSH, pues quizá la segunda opción sea más interesante, pero eso sí, tendrás que configurarlo. De nuevo, no nos mareemos. Siguiente. Más cosas relacionadas con SSH, pues sería la biblioteca de entidades certificadoras que vamos a utilizar. Bueno, pues claro, Windows tiene su propio repositorio de entidades certificadoras y ahí, por ejemplo, podría estar la de nuestra empresa. Si es en nuestro caso, nuestra empresa tiene sus propios certificados que se identifica a sí mismo como una entidad certificadora, pues tendríamos que utilizar esta segunda opción. Sin embargo, si no es así, es decir, no estamos en un dominio donde el administrador del sistema nos haya dado o nos obligue a tener una entidad certificadora que sea la propia empresa, no nos mareemos, simplemente utilizamos la opción por defecto, que es esta de por aquí, y es que Git va a tener su propio repositorio de entidades certificadoras. Si no sabéis de lo que estoy hablando cuando hablo de esto, no pasa absolutamente nada. Siguiente. Otra de esas cositas que me gustan a mí de los sistemas operativos es que esto es absurdo, pero es increíble la cantidad de pequeños detalles que no son estándar por decisiones de hace 40, 50, 60, 30 años que seguimos arrastrando hasta hoy en día y que ya no tienen sentido, pero que llevan tanto tiempo que ya es imposible cambiarlas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los tres sistemas operativos principales, Windows, Linux y los que tenga Apple, pues resulta que utilizan símbolos distintos para los retornos de carro. Uno es un símbolo diferente, sería el de retorno de carro, y otro sería el de nueva línea. Bueno, pues dependiendo de cómo lo interpretes, pues se utiliza uno u otro cada vez que yo le doy al intro. Es decir, si yo creo un fichero de texto y digo hola caracola y le doy al intro y me voy a la línea siguiente, cuando yo le he dado al intro, dependiendo del sistema operativo, se han generado un único byte o dos bytes, dependiendo del sistema operativo. Y por supuesto son incompatibles entre sí. ¿En qué nos afecta eso a nosotros? En realidad muy poco. Una de las cosas que podemos hacer es simplemente decirle a Git, oye, cuando yo vaya a guardar este mensaje dentro de este commit, dentro de esta nueva revisión, pues cada vez que yo le haya dado el intro, conviértemelo a. ¿Y a qué quiero que me lo convierta? Bueno, pues dependiendo del sistema operativo que esté utilizando, pues este o esta opción. La última opción, desde luego, se dice el propio instalador lo que te dice es que no se recomienda para proyectos que vayan a utilizarse o que se vayan a editar en más de un sistema operativo. Es decir, si en mi empresa yo tengo un proyecto que vamos a editarlo varias personas al mismo tiempo, esta gente utiliza Windows, esta gente utiliza Linux, pero todos vamos a editar el mismo código, pues resulta que esta última opción no es la válida. Esta opción primera es la que se recomienda dejar por defecto cuando estoy utilizando sistemas operativos de Microsoft. Como en este caso nosotros estamos utilizando un sistema operativo que es de Microsoft, pues esa es la opción que tenemos que seleccionar. Siguiente. Y a partir de aquí me van apareciendo ya muchos mensajes, muchas preguntas, pero que muchas las voy a pasar por delante. Voy a hacer ya siguiente, aceptar siguiente. Porque, por ejemplo, ya son cosas muy
muy circunstanciales o cosas que no son tan importantes. Por ejemplo, en esta me pregunta cuál es el emulador de terminal que yo voy a utilizar. Claro, el emulador de terminal que aparece por defecto sería este de por aquí. Bueno, pues esto es súper antiguo, es que esto, ya digo, está súper limitado. Por eso la propia Microsoft sacó una terminal nueva. Bueno, si quiero seguir utilizando la terminal de hace 700 años, bueno, pues le doy a este de por aquí. Si quiero algo un poquito más moderno, puedo dejar esta que viene por defecto. Y como siempre, según vaya pasando las opciones del navegador del instalador, si yo voy teniendo dudas, pues simplemente le voy dando siguiente, 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 y de esa manera voy dejando las opciones que tiene por defecto. En caso de duda, la opción por defecto es la mejor. Por ejemplo, para entender esto hace falta bastante más conocimiento del que tenemos ahora para saber cómo queremos que se hagan los merge, las uniones que se van a producir cuando pueda haber conflictos entre ramas distintas del mismo código. Siguiente, 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 siguiente. Y a partir de aquí, pues nada, empezará a instalar los archivos que sean necesarios para que esto funcione. Lo paro aquí y continuamos cuando esté instalado. Y aquí estaría terminado. Bueno, simplemente lo que nos dice es que se han terminado de copiar los ficheros y me pregunta qué es lo que quiero hacer. Si le doy aquí a View Release Notes, lo que me va a enseñar es un blog de notas con los cambios respecto a lo último que se produjo. Y si le doy por aquí, pues directamente se arrancaría. Le voy a dar a finalizar y con esto terminaríamos. ¿Cómo veo que se ha instalado? Pues mira, si yo pincho por aquí, pues veo cómo efectivamente aparecen estas opciones que antes no tenía. Bueno, si yo le doy aquí a Git Bash, veo que efectivamente lo que hace es que me abre un emulador de terminal donde yo puedo escribir las órdenes que sean necesarias. Por ejemplo, las órdenes que aparecen por aquí que puedo utilizar son las propias de Linux. Por ejemplo, si yo hago un pwd, pues veo cómo efectivamente pues, me devuelve la ruta del directorio actual. Y de esa manera yo veo que estoy dentro de la unidad C. Dentro de la unidad C estoy en el directorio users y dentro de users en el directorio Javier. Es decir, estoy en mi directorio personal. Si sé moverme con las órdenes de terminal, haciendo cd punto punto y ahora haciendo de nuevo un cd punto punto y haciendo un cd proyecto, si sé moverme es cómodo utilizarlo así directamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos dicho durante la instalación que me integre Git con el explorador de ficheros. Vamos a ver cómo se ha hecho eso. Bueno, este es el explorador de ficheros de Windows. Aquí está, simplemente lo único que he hecho es darle a este botón para abrirlo. Me vendría al directorio que a mí me interesa, por ejemplo aquí, ya creé aquí el directorio proyecto. Y cuando yo le doy a botón derecho, estas son las opciones que antes no aparecían. Fijaos, hay dos opciones, una que aparece aquí como que me va a abrir una interfaz gráfica para utilizar Git, que la voy a abrir para que se vea, simplemente le doy. Y esta es la interfaz gráfica, es súper limitada, es súper sencilla y realmente aquí no hay muchas opciones. Yo no lo utilizo nunca, así que no voy a molestar en explicarlo. Lo que sí es más interesante es darle aquí botón derecho y le digo que me abra Git Bash Here. Y eso lo que va a hacer es abrirme la terminal, pero ya en el directorio que yo le he indicado. Si yo hago pwd, veo que efectivamente ya estoy en el directorio que me interesaba. Y a partir de aquí todas las órdenes de Git que vamos a ver se pueden utilizar. Con esto doy por concluido, por lo tanto, la instalación de Git en un sistema operativo de Microsoft. Así que voy a apagar esta máquina y ahora vemos cómo se instalaría, haríamos exactamente lo mismo, cómo se instalaría Git en un sistema operativo Linux. Bueno, pues al lío, simplemente lo primero que tendríamos que hacer sería buscar una terminal, le daríamos aquí a herramientas del sistema y en el caso de esta distribución que es Lubuntu, pues la terminal sería esta que pone QTerminal. Cuando yo lo abro, bueno, pues
Esta es la terminal, tal cual yo la tengo configurada. Un segundo, le voy a cambiar las preferencias. Le voy a decir que sea este, por ejemplo, que me gusta más. Y ya está. ¿Cómo compruebo si tengo Git instalado en Linux? Pues simplemente haría un git -- version y me dice que efectivamente está instalado. Fija que está instalado la 2.32.0, es decir, una versión un poquito más antigua que la que acabo de instalar en Windows. Pero ¿y qué pasaría si no viniera preinstalada? Ya digo, en la mayoría de las distribuciones de Linux resulta que Git viene preinstalado. Es como un software que se ha vuelto como muy básico y que incluso muchas distribuciones utilizan internamente. Bueno, ¿qué pasa si yo necesito de alguna manera instalarlo? Es decir, no lo tengo preinstalado. Bueno, pues vamos a instalarlo utilizando el software de gestión de paquetes que incluye esta distribución, que es apt. Entonces, lo primero que habría que hacer sería actualizar la lista de los paquetes disponibles, que es un sudo apt update. Fijaos, con sudo lo único que le estoy indicando es que quiero que lo que venga detrás se ejecute con permiso de administrador. Es exactamente lo mismo que hicimos en Windows. Cuando en Windows tú le dabas al instalador, te dice, oye, ojo, esta aplicación va a realizar cambios en el equipo. ¿Realmente quiere continuar? Pues cuando tú le das así, estás indicando que ese instalador quiero que se ejecute con permiso de administrador, que es precisamente lo que estamos indicando aquí con sudo. Es decir, el concepto es muy similar. De hecho, Windows cada vez tiende a parecerse más a Linux. Y luego, bueno, pues lo que quiero ejecutar con permiso administrador es apt. Del mismo modo que en Windows le estamos diciendo, oye, este es el instalador que quiero ejecutar con permiso de administración, aquí es apt el programa que me va a realizar cambios en el equipo. ¿De acuerdo? Apt es el programa que se encarga de gestionar la lista de paquetes disponibles, añadirme paquetes nuevos, eliminar paquetes nuevos, etcétera. Concretamente, lo que yo quiero realizar aquí es este sudo apt update, que esto lo que va a realizar es, se va a conectar a los servidores de la distribución y va a intentar descargarse la lista de los paquetes disponibles, para que cuando yo lo instale, pues me instale la última versión posible. Lo ejecuto. Me pide el password, que es, para sorpresa de nadie, kilobyte1. Se conecta a internet, se descarga la lista de los últimos paquetes disponibles y una vez que se lo haya descargado me dirá, oye, pues puedes actualizar tantos paquetes, puedes hacer lo que sea. Bueno, en este caso me dice, fíjate, todos los paquetes están actualizados. Bueno, no importa. Una vez que hemos hecho esto, ya tengo la lista de los paquetes disponibles en los repositorios de la distribución y por lo tanto ya lo puedo instalar. Sudo apt install Git. Tan simple como esto. Simplemente con sudo de nuevo le estoy diciendo que esto se ejecute con permiso de administración. apt es la aplicación, el programa que me permite instalar cosas o desinstalar cosas. Como en este caso lo que yo quiero hacer es una instalación, tengo que ponerle install. Y finalmente, ¿qué es lo que quiero instalar? Que en este caso sería Git. Si yo le doy, pues ya está. Lo único que me está diciendo es que Git está en su versión más reciente. Punto, es que no puede instalar nada porque es que Git ya lo teníamos instalado. Y poco más. En Linux no preguntaría prácticamente nada, simplemente las opciones serían las opciones por defecto y ya está. En Windows tenemos que descargarnos el instalador, hacer un ejecutable, que nos pregunte medio millón de cosas. En Linux son simplemente dos órdenes, un sudo apt update y un sudo apt install git. Y eso suponiendo que no esté preinstalado, que como ya digo, sí que viene preinstalado en la mayoría de las distribuciones, con lo cual pues no hay que hacer absolutamente nada. Bueno, pues con esto terminamos el vídeo de instalación de Git. Espero que haya sido más o menos interesante, aunque en realidad no lo es. Y a partir de aquí, ya que lo tenemos instalado, podríamos empezar a hacer ciertas cosas. Así que me despido aquí. Hasta luego.